gracias porque tu presencia santifica este santuario. Imploramos que también santifique nuestras vidas. Adoramos tu grandeza y reconocemos tu amor y tu misericordia para nosotros, y por esto te tributamos adoración en esta ocasión. Permite, oh Dios, que cuando tu palabra se abra, también nuestros corazones y nuestras mentes lo puedan hacer, para recibir tu palabra y vivir y andar en armonía con tus enseñanzas. Permite que cuando salgamos bendecidos, perdonados y dispuestos a compartir tu amor con otras personas. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios que nos da una rica mañana. No hay frío, el calor se ha ido, no llueve y el ambiente está apropiado para que disfrutemos este día especial que Dios le da a su iglesia, este día especial que Dios le da a su familia. Un día de familia, un día de contentamiento y un día sabroso y bendecido. Hay acontecimientos que a veces marcan la vida de una persona para el resto de su existencia. O a veces los acontecimientos marcan la vida de una nación o del mundo entero. Por ejemplo, en 1789, la toma de la Bastilla simbólicamente marca el fin de un régimen antiguo y marca el inicio de la Revolución Francesa. Y ese hecho de la toma de la Bastilla inclusive está enmarcado en el corazón del pueblo francés. En 1914, la muerte del archiduque Francisco de Austria dispara para que se inicie la Primera Guerra Mundial. No solamente marcó a un país, marcó a la humanidad entera este asesinato. Y con eso el derramamiento de sangre y la historia de muchas muertes. La caída de las Torres Gemelas marca en Estados Unidos un episodio del cual Estados Unidos nunca más será igual. El antes y el después de las Torres Gemelas es diferente. Hay hechos que marcan la vida o la historia o el devenir de las personas o de los países. El pueblo de Israel también tiene algunos hechos que marcaron su vida, su historia, su devenir. Por ejemplo, si nosotros leemos en el libro de Levíticos, en el libro de los Números, capítulo 25, vamos a encontrar un hecho que marcó su historia y que ha hecho eco a través de las siguientes generaciones. Este incidente que narra el libro de los Números, capítulo 25, marca, determina y hace que escritores inspirados posteriormente recuerden este incidente como un hecho que hay que reconocerlo, un hecho que hay que tomar en cuenta, un hecho del cual tenemos que aprender lecciones para que no se vuelva a repetir. Es el hecho de la apostasía que sucedió en la penúltima jornada, antes, y noten lo triste, la penúltima jornada antes de llegar a la tierra de la promesa. Por años y por generaciones el pueblo había anhelado, habían orado, habían esperado, habían soportado tanta crueldad porque esperaban un día llegar a la tierra de la promesa, la cual Dios había dicho que se la daría a sus descendientes. Y estando a una jornada solo para llegar a la tierra prometida, acontece esta desgracia y esta calamidad. Y este hecho de apostasía, de indulgencia sexual, de adoración a ídolos, cosa que en el pueblo de Dios jamás se suponía que debería estar, aconteció. Y marca la historia del pueblo. Tanto es así que años posteriores el apóstol San Pablo, cuando está escribiendo su carta a los Corintios en el capítulo 10, los versos 6 y 8, recuerda este incidente. Y lo recuerda simplemente para traer lecciones al pueblo que vivía en su tiempo, a la generación de su tiempo,
El apóstol está diciendo, recuerden lo que pasó. Qué tragedia que 25,000 murieron. Qué tragedia que toda esta generación falló y no pudo entrar a la tierra prometida. Y por eso el apóstol Pablo dice, y estas cosas se escribieron para enseñarnos a nosotros, a los que vivimos en esta generación, que tampoco acontezcan estas situaciones. En la lectura bíblica que se acaba de leer, si volvemos al libro de los Jueces, el capítulo 2, es otra historia, otro acontecimiento que también marca la historia del pueblo de Dios. Por ahora, para las lecciones que quiero compartir con ustedes, estoy tomando estas historias que diríamos tristes. Hay historias alegres, hay historias de triunfos, hay historias de grandes realizaciones, pero estoy marcando estas que aparentemente tienen una connotación de tristeza, porque el apóstol y los escritores bíblicos quieren enseñarnos a esta generación. Por eso el título del mensaje es Una nueva generación. Para que esta nueva generación del siglo XXI podamos saber cuál es el papel que Dios tiene para nosotros y que no acontezcan situaciones que arruinaron las generaciones pasadas. El libro de los Jueces, en el capítulo 2, nos dice con toda claridad, y toda aquella generación fue reunida, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. ¡Qué tragedia! Ojalá este pasaje nunca se hubiera registrado. Se levantó otra generación. Y claro, siempre acontece así. Termina una generación y se levanta otra. Termina esa generación y se levanta otra. Esto no es nuevo. Lo nuevo y lo triste es que aquí dice, y se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Los versículos anteriores dicen que Israel había servido a Jehová todos los días de Josué y todos los días de los jueces que habían seguido después de Josué. El pueblo había sido fiel, había conservado su esencia, había conservado su identidad. Sabían por qué estaban aquí. Todos los días de Josué y todos los días de los ancianos después de Josué, el pueblo había conservado su identidad y su esencia. Pero ahí viene este pasaje. Después se levantó otra generación que perdió su identidad. Otra generación que perdió su esencia. Y al perder su esencia, noten lo que ellos hicieron. Verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y además sirvieron a los Baales. Dejaron al Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Un episodio que también marcó la historia, el devenir del pueblo de Israel. Porque años más tarde, el rey David toma este episodio para recordarle a la gente de su generación que no se repitiera este incidente. ¡Qué tragedia! ¿Cómo es posible que se hubieran olvidado de Jehová? Y dice que se olvidaron de los hechos. Y hechos había muchos, portentosos, milagrosos. Había demasiado registro en la historia de todo lo que Dios había hecho por su pueblo. Moisés había tenido cuidado en registrarlos y estaban las evidencias del trato misericordioso de Dios por sus pueblos, por sus padres. ¿Cómo es que se iban a olvidar de tantos hechos? No era uno, no eran dos. El registro bíblico narra muchos incidentes de las cosas maravillosas que Dios había hecho por su pueblo, pero esta generación se había olvidado de todos los hechos. No recordaban, ni siquiera sabían. ¿Cómo es posible
que se hubieran olvidado de tantos hechos portentosos. Y el registro bíblico así dice: no se acordaban de las obras que Dios había hecho por Israel. Y como no se acordaban, dejaron su identidad, perdieron su esencia y se convirtieron como las naciones que los rodeaban. Igual, perdieron su esencia del pueblo escogido de Dios, de una nación monoteísta, de un pueblo con un propósito, con una historia y con un propósito, y llegaron a ser idénticos que las demás naciones que los rodeaban. Perdieron su esencia. Y para que esto no aconteciera, el rey David en el Salmo 78, si vamos por favor a este salmo, registra este incidente para que no vuelva a acontecer en su generación. El Salmo 78 es uno de los salmos didácticos y es el salmo didáctico más grande. Nosotros no vamos a leer todo, solamente vamos a leer los primeros 8 versículos para ver cómo exactamente toma inclusive las mismas palabras del libro de los Jueces. Escucha, pueblo mío, mi ley. Es la misma frase que se usa en la oración tan famosa en el pueblo hebreo, Shema Israel. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a mis palabras. Abriré mi boca en parábolas. Hablaré cosas escondidas que nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a sus hijos. Y no te dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, sus maravillas y sus hechos. Noten la palabra, contando a la generación venidera. Y esto es, queridos hermanos, queridos adultos, lo que a nosotros nos corresponde. Contando a la generación venidera. No las encubriremos. Y este puede haber sido un error de los padres de aquella generación que no le contaron a sus hijos. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Cuéntenle a las nuevas generaciones las maravillas que Dios ha hecho. Para que no se olviden, hablen de las potencias, de los actos maravillosos, de los actos extraordinarios que Dios ha hecho para que las nuevas generaciones no se olviden. Y luego el siguiente verso nos dice, Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel. ¿En qué consiste el testimonio y la ley? La cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Cuéntale a tus hijos. Parece que eso es lo que falló en aquella generación que nos narra el libro de los Jueces. No le contaron a sus hijos y se olvidaron. Y aquí el rey David, tomando en consideración aquel incidente, dice, cuéntale a tus hijos, a los que nacerán, a los que se levantarán. De generación en generación hay que contar los hechos maravillosos que Dios ha hecho por su pueblo. Cuéntale. Y el rey David dice que quedó establecido como una ley, que los padres deben notificarle a sus hijos y que los hijos le cuenten a los que nacerán y estos a los que se levantarán. ¿Para qué? Noten ustedes lo que dice en el verso 7. A fin de que pongan en Dios su confianza, número 1. 2. No se olviden de las obras de Dios. Número 3. Y guarden sus mandamientos. Y número 4. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Para evitar este problema, el rey David dice, Dios estableció una ley. Y la ley consiste en que debemos preparar a la nueva generación que esté conectada,
Que la nueva generación sepa y entienda su esencia y no pierda su identidad, porque ya pasó. En Baal peor pasó. A una jornada de entrar a la tierra prometida aconteció. Después de la muerte de los jueces que siguieron a Josué, volvió a pasar esta trágica historia. Para que no pase, hay que contarle a la nueva generación. Y cada generación es responsable de contarla a la siguiente generación, para que pongan en Dios su confianza, para que no se olviden de sus hechos, para que guarden sus mandamientos y para que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Cuéntale, conéctate. Y esta es lo que todavía nosotros en siglo XXI nos corresponde seguir haciendo. Preparar a la nueva generación. Porque el conflicto entre el bien y el mal ha existido y precisamente consiste en que de alguna manera las nuevas generaciones vayan perdiendo su esencia, se vayan desconectando con el propósito de que desaparezca, por lo menos es el plan de Satanás, alguna vez el pueblo que representa a Dios, el pueblo que sostiene la verdad, el pueblo que mantiene la luz y el verdadero conocimiento del Dios. Él espera que desaparezca. Y una forma de intentarlo es que una generación, la nueva, la siguiente, se desconecte y pierde su esencia. Hay suficientes evidencias en la Biblia de que esa es parte de la estrategia. Cuando vamos al libro de Éxodo capítulo 1, vamos a ver que Faraón, aparentemente con ideas genocidas, pero no era esa la esencia, aparentemente con ideas geopolíticas, pero no esa era la intención, ordenó que los niños varones fueran muertos. No aconteció. Y el siguiente decreto genocida dice: lanzad a todos los niños que nazcan al río. Aparentemente eran medidas de control, o visiones geopolíticas, o actitudes genocidas, xenófobas. No, la esencia era destruir al pueblo de Dios. ¿No aconteció eso? Más tarde el libro de Éxodo, en el capítulo 10, nos narra que Moisés, después de que las plagas han azotado a Faraón, desesperado, que no sabe ya cómo controlar la situación, le dice a Moisés: ok, está bien, ya. Piden irse. ¿Quiénes se van a ir? Está bien, los voy a dejar ir. ¿Quiénes se van a ir? Y Moisés dice: iremos con nuestros niños, iremos con nuestros jóvenes e iremos con nuestros ancianos. Moisés dice, Faraón dice: así no. Váyanse los adultos, váyanse, pero quédense los niños. Porque él pretendía aculturar a la nueva generación para que pensara con la mentalidad egipcia, para que tuviera una filosofía de vida egipcia, para que adorara a los dioses egipcios, y algún día no habría más generación del pueblo de Dios. Ya bien adoctrinados en la filosofía y en las culturas egipcias, la nueva generación se habría olvidado de su propósito. Y ese era el plan de Satanás. Moisés dijo: nuestros niños no son negociables, nuestros jóvenes no son negociables. No puedo negociar eso. Y noten que la oferta era atractiva. ¿No han pedido tanto la libertad? ¿No han soñado tanto con ser libres? ¿No han soñado tanto con irse a su tierra prometida? ¿No han anhelado por años y generaciones irse a la tierra prometida? Pues ¿qué más esperan? La oportunidad está, el camino está abierto, váyanse. Déjenme a los niños, déjenme a los jóvenes. Pero Moisés dijo: los niños y los jóvenes del pueblo de Israel no son negociables, no son negociables. Y queridos hermanos, esa debería seguir siendo la actitud nuestra hoy. Nuestros niños y nuestros jóvenes no son negociables. Porque es la nueva generación que debemos preparar. Queridos jóvenes, ustedes son la generación que debe estar preparándose para dar el último clamor para que Cristo venga. Queridos jóvenes, es que Dios espera de ustedes grandes cosas.
Dios espera que ustedes sean la generación que predique el mundo de tal manera que el mundo se cimbre cuando entienda las profecías del último tiempo, que prediquen la próxima venida de Jesús. Ustedes son esa generación. Y también el diablo quisiera distraerlos a ustedes. Y aquí el libro de los Salmos dice, hay que contarle a nuestros hijos y a los que nacerán y a los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de sus hechos y guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Y es que la esencia del conflicto ha sido esto, dos grupos. Génesis 3:15 nos lo relata, y enemistad pondré entre ti y su simiente. Desafortunadamente, en la metamodernidad en que vivimos, nos hablan de que hay una variedad, como un mercado donde hay mucho. La Biblia dice que hay solamente dos grupos. Y en la metamodernidad nos quiere decir que no hay dos. ¿Por qué reducirnos a dos? Hay más de dos. Hay zonas grises y otros colores. Pero la Biblia dice que hay dos. Entre tu simiente y su simiente. Pelearán por la supervivencia. Claro, estamos alegres y contentos porque la profecía dice que la simiente de la mujer pisoteará la cabeza de la serpiente. Pero la serpiente no ha muerto. Entonces todavía está tratando de revertir esa profecía. De que se pierda la esencia del pueblo de Dios. De que se pierda su identidad como pueblo único, como pueblo especial que tiene una misión especial que debe cumplir en cada generación y en nuestro caso para esta generación. Y esa es la esencia del conflicto. La mensajera de Dios dijo, Caín y Abel representan dos grupos de personas que existirán hasta el tiempo del fin. Dos grupos de personas. Aunque la metamodernidad nos quiere decir que hay 3, 4, 10, 20, hay dos grupos de personas. Y estos dos grupos de personas en esencia son aquellos que respetan, que reconocen la autoridad y la soberanía de Dios y obedecen y guardan sus mandamientos y andan en sus caminos. Y del otro grupo que no reconocen la autoridad de Dios, no aceptan someterse a su autoridad. Y además de eso, viven de acuerdo a sus propios caminos y a sus propias conciencias. Esto ha sido siempre y lo sigue siendo hoy. Y el enemigo quiere que estas generaciones pierdan, se mezclen, para que haya una sola. La mensajera del Señor dice, Caín vivió para endurecer su corazón, para alentar la rebelión. En cambio, Adán tuvo otro hijo que era el heredero de las promesas divinas y sirvió, honró y trabajó para la gloria de Dios. Esta es la esencia que ustedes jóvenes no deberían perder y esta es la esencia que nosotros adultos deberíamos pasarle a las nuevas generaciones. Que no se pierda la esencia del pueblo de Dios, el por qué estamos aquí y para qué vivimos. La otra cita que quiero compartirles. Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos y pertenecía al santo linaje. Pertenecía al santo linaje, a los depositarios de la verdadera fe, a los progenitores de la simiente prometida. Esto es lo que la Biblia enfatiza a lo largo de sus páginas. Pero por otro lado están los descendientes de Caín, que desobedecen a Dios y que abiertamente desafían a Dios. Y que su vida consiste en oponerse a los planes de Dios. Y que sus propósitos es vivir solamente para este mundo sin tener en cuenta la eternidad. Y eso es lo que le pasó a la generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y esto es lo que le pasó a la generación que nos narra el libro de los Jueces. Por eso es que los escritores sagrados han reiteradamente enfatizado la necesidad de preparar a la nueva generación. Y el libro de
el Salmo 78 nos recuerda ese deber. Dios ha establecido un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos. Moisés, en visión profética, como un legado que le quería dejar al pueblo, también dejó este mensaje. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6. En el libro de Deuteronomio, Moisés en visión profética está dejando un legado para evitar precisamente que acontecieran estas circunstancias. Que el pueblo de Dios estuviera siempre comprometido en su esencia, en su identidad, de quiénes eran y para qué existían. Comenzamos desde el verso 1, dice: estos son pues los mandamientos, los estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó que los enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual entráis para poseerlas. Aquí está la esencia, aquí está la esencia siempre del pueblo de Dios, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual entráis para poseerlas, para que temas a Jehová tu Dios, para que guardes sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy. Y noten otra vez el énfasis: tú, tu hijo y los hijos de tus hijos. Conéctalos. Conecta a tus hijos. Si no se hace esa conexión, una generación va a olvidarse de los grandes hechos de Jehová. Tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye Israel, dice el verso 3, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra en la cual fluye leche y miel y os multipliquéis como Jehová lo ha dicho. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La esencia, la identidad de quién es el pueblo de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte, y las atarás como una señal en tus brazos y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuéntale, porque sabe que si no hacemos eso, la historia trágica se va a repetir, porque hay una serpiente que no ha muerto, y como no ha muerto, intenta revertir la profecía. Noten lo que le dice a nuestros jóvenes. Verso 10. Esto es especialmente para ustedes, jóvenes. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría. Tierras, ciudades grandes y buenas que no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no plantaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego, y voy a enfatizar otra vez, luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Luego que prosperes, querido joven, luego que te gradúes, luego que comiences a trabajar, luego que te hagas un nombre, luego que vayas alcanzando el éxito en tu profesión, luego que comiences a tener muy buenas entradas, luego de eso, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Esto es lo que Dios quiere para cada generación, que no te olvides de Jehová. Y Moisés dice, luego que comas y te sacies, luego que estén satisfechas todas tus necesidades, todas, la de un auto, la de una casa, la de haber viajado, luego que te sacies,
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Esto es lo que Dios quiere que la nueva generación lo sepa. Esto es lo que Dios quiere que la nueva generación también se comprometa como fueron tus padres. Que no se pierda la esencia, que no se pierda la identidad. Ha pasado. Tristemente han acontecido momentos, circunstancias históricas en que el pueblo perdió su identidad, perdió su misión, se desorientó. Y la Biblia dice que no vuelva a acontecer. Y para eso da dos mensajes. A los adultos dice, cuéntale a tus hijos. Que la nueva generación lo sepa, las grandes maravillas de Jehová, los hechos poderosos que Él ha hecho, cuéntale. Y a la nueva generación le dice, luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Por eso, dos escritores bíblicos nos dan este consejo. Primero quiero ir a una oración que hizo el rey Salomón. El rey Salomón hizo una oración interesante que considero que es bueno que nosotros la recordemos, esta oración. Dice, esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres. Notan el link. Como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare y no nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos todos sus mandamientos. Leí primero de Reyes 8, 57 y 58. Y queridos padres, me gustaría compartirles que quizá esta sería una buena oración, que ustedes vayan cada vez que van a la cama de sus hijos o de sus nietos. No importa que sean niños, no importa que tengan 20 años, vaya y haga esta oración con sus hijos, con sus hijas. Inclina el corazón de mi hija, inclina el corazón de mi hijo para que ande en tus mandamientos. Qué preciosa oración podríamos hacer. Inclina el corazón de mi hijo y de mi hija para que anden en tus mandamientos y guarden siempre tus caminos. La oración de David es muy similar. Yo creo que Salomón le copió a su padre, evidentemente. Leo en Primera de Crónicas 17:23 en una versión de la traducción de las Américas. Dice, mi Dios, yo te pido que le cumplas a mis descendientes esta promesa que me acabas de hacer. Haz que ellos se mantengan siempre en tu servicio. Miren qué preciosa oración. Haz que ellos se mantengan siempre en tu servicio, para que tu nombre sea reconocido y que todo el mundo diga, el Dios de Israel es el Dios todopoderoso. Qué hermosa oración también podemos hacer los padres, los tíos o los abuelitos y decirle, oh Dios, haz que mi hijo y mi hija se mantengan siempre en tu servicio. Ya hubieron generaciones que no se mantuvieron. Ya hubieron generaciones que se perdieron. Pero la tercera generación, que es con lo que quiero terminar. La primera es la apostasía a una entrada, a una llegada de la tierra de la promesa. La segunda generación, aquella que se apartó de Dios después de Josué. Y la tercera generación, que es a la que yo quiero dejarle también este mensaje, es esta que nos dice así, con semejante ejército de obreros, como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Cuán pronto vendría el fin. ¿Cuándo vendría el fin? ¿Cuándo las cosas vendrían tan pronto? Cuando un ejército de jóvenes bien preparados comiencen a predicar que Jesús viene pronto. Cuando esta generación se llene de piedad, se llene de santidad, se llene de fervor
y esté totalmente convencida de su misión y de su propósito, y que prediquen con poder que Cristo viene pronto, la mensajera del Señor dice, entonces pronto vendría el fin. Esta es la generación que Dios está esperando. Pero esta es la generación que el diablo no quiere que exista. Dios está esperando esta generación de jóvenes bien preparados. Por eso, jóvenes, Dios les lanza un desafío y les lanza una invitación a ustedes, para que sean ustedes esta generación que Dios prepara, que Dios espera, una generación piadosa, consagrada y comprometida, y que predica con intrepidez que Cristo viene pronto. Dios espera eso de ustedes, jóvenes. Pero el diablo no quiere. Si algo teme el diablo es que aparezca esta generación. Y está haciendo todo lo que pueda para que esta generación no aparezca. Ya lo logró 2 veces anteriores. Que no lo logre hoy. Y que nosotros los adultos comprometidos preparemos a esta nueva generación, que sean ustedes jóvenes señoritas, esta generación que diga, Cristo viene y viene muy pronto. Que Dios bendiga a su iglesia.